Bienvenidos a nuestro programa el día de hoy. Vamos a tocar un tema sobre la fe. Casualmente viendo este ministerio de la conexión de fe. Pero realmente una pregunta que deberíamos de hacernos es esta. Realmente, ¿qué tanta fe tenemos? ¿Qué tanta fe tiene usted? ¿Qué tanta fe tengo yo? La gente a veces usa la fe sin darse cuenta. Le dan un cheque y va al banco para cambiarlo porque cree que tiene fondos en ese cheque. Bueno, realmente, sí, de alguna manera alguien diría, esa es una fe material, es una fe temporal. Hay tantos tipos de fe, también hay fe falsa. Pero bien, realmente la gente toma su auto y va hacia una ciudad creyendo que va a llegar. Entonces, de alguna manera, podría eso ser fe. Pero la fe va más allá. Algunos conceptos de fe vamos a tener el día de hoy. Y es importante que necesitamos creerle a Dios, tener fe de veras en el Señor. Jesús dijo y dejó una pregunta diciendo que cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Hoy vivimos la apostasía de la fe, más que nunca. Y la fe es bombardeada o atacada por muchos medios y de muchas maneras. Pero si su fe es verdadera, va a estar allí y pasando la prueba de la fe. ¿Qué tanta fe tenemos? Hay tres cosas pintorescas de la fe, diría yo, pintorescas. La fe mueve lo inmovible. Jesús dijo que si tuvieras fe como un grano de mostaza, si tuvieras una pequeña fe, pudieras mover este monte al corazón del mar y os obedecería. Bueno, porque está hablando de que confiemos en Él, fe en Él, y que podemos mover una multitud de gente al reino de los cielos. Podemos mover un proyecto que glorifique a Dios. Podemos, creyendo en lo que Dios puede hacer, no meramente en mis recursos, estar llevando la obra de Dios y también nuestros proyectos personales. ¿Por qué no? Entonces, ¿qué tanta fe tiene usted? La fe mueve lo inmovible. La fe ve lo invisible. La fe ve lo invisible. Jesús dijo cuando resucitó a Lázaro, Jesús dijo, no te dije que si crees verás la gloria de Dios. Primero es fe, después es realmente ver o visión. Primero es fe, después es visión. Después es misión o acción y luego vemos la gran bendición. ¿Qué tanta fe tiene usted? Y la fe también realiza lo imposible. Hay un verso tan pequeño en la Escritura que dice que habrá algo imposible para Dios. Dice Lucas 1:37, porque nada hay imposible para Dios. Oye, yo quiero decirle y testificarle de eso. Tenemos la lectura de hoy que usted puede ver conmigo en Mateo capítulo 8, versículo 5 al 13. Y mirar allí en tu pantalla y leer conmigo. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este, ve y va. Y al otro, ven y viene. Y a mi siervo, haz esto y lo hace. Al oír Jesús maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Ahí es nuestro tema de hoy. ¿Qué tanta fe tienes? Y os digo que vendrán muchos de
el occidente del oriente y se sentarán con Abraham, con Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados en las tinieblas de afuera, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión, ve, y como creíste te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Tenemos entonces que ver hoy este tema sobre la fe. ¿Qué tanta fe tienes? La número uno que quisiera ver en esta manera, que tengamos por cierto y recordemos que la fe verdadera es activa, la fe verdadera es viva, es eficaz, la fe verdadera opera, actúa, es dinámica y es real. Y entonces, ¿qué tanta fe tiene usted? Yo me acuerdo que tuvimos la experiencia de ver un milagro en una señora que, por cierto, era vecina nuestra, y a su esposo, que se había dado a tomar alcohol después que fue jefe, o diríamos capitán del ejército en Nicaragua. El capitán del ejército fue este hombre, y en sus celos, él enojado hirió a su esposa con 3 balazos, disparos en la columna. Él dijo, voy a dejarte sufriendo. Y él se puso un balazo en su cabeza. Él sabía dónde podía morir instantáneamente. Así que terminó con su vida. Y esta mujer la dejó allí gravemente, realmente gravemente. La llevaron al hospital y estuvo allí siendo operada, cayó en coma, pasó un mes en coma, y gravemente la dama, nosotros orábamos porque pedíamos a Dios, Señor, que pueda darle tiempo para ser salva, porque realmente no estaba siendo cristiana. Y ya el esposo, pues no teníamos nada que hacer porque ya había muerto. Qué importante es explicar a la gente de la fe en Cristo, de la fe en la salvación que Dios ofrece antes que mueran. Es urgente. Y ahora no podíamos hacer nada, pero por esa dama, pues tal vez sí le habíamos predicado a ellos. Claro que sí, les habíamos predicado, pero ahora estaba para morir. Necesitábamos un milagro que le diera vida al Señor para que esta mujer pudiera tener la oportunidad de ser salva. Bien, entonces, pero ya agotados los médicos, y estuvo en el mejor hospital del momento, hace 20 años más o menos. Entonces estuvo en uno de los mejores hospitales en Managua, y allí, en el Hospital Bautista, dijeron, bueno, no tenemos nada que hacer. Yo creo que llamaron a los familiares, necesitamos desconectarla de todos los aparatos que tiene esta mujer, que descanse. Despídanse y ya en una hora voy a hacer esto, dijo el médico, el director del Hospital Bautista. Entonces nosotros pues seguimos orando, pero el hombre, uno de los hijos, este hombre me llamó para decirme, bueno, venga a orar la última vez por mi mamá. Entonces, bueno, fuimos allá. Y fui allá, y estando ahí, bueno, entramos, estaba una hija de ella allá adentro en la sala de cuidado intensivo. Y entonces, bueno, vamos a orar. Y yo solamente tuve el momento de leer un versículo, ese versículo de la Biblia, de Lucas capítulo 1, versículo 37, que dice, porque nada hay imposible para Dios. Y me eché a clamar, a orar al Señor y a llorar. Y en realidad, honestamente, les digo que yo casi no se me entendía ni podía hablar. Estaba llorando porque estaba realmente muy consciente, humanamente hablando, que estaba despidiéndome de la vecina. Ya. Pero cuando quitaron sus aparatos horas más tarde y quitaron todo eso de lado, desconectaron, en vez de que ella quedarse, empezó a respirar por sí sola, a responder y a luchar, y empezó a recuperar un poquito, y luego entonces estaba ya
recuperándose, la sacaron entonces de cuidado intensivo. Y ya después dijo el médico, bueno, por lo menos va a quedar vegetal. Pero luego está hablando y moviéndose y le hacen una última operación. Y dice, bueno, por lo menos va a quedar en silla de ruedas. Y luego la vemos que anda a nivel caminando. Y luego viviendo ahí más de 20 años. Dios sí hace milagros, sigue haciendo milagros conforme a su voluntad. Debemos seguir creyendo. Dios no ha cambiado. Jesucristo no ha cambiado. Es el mismo ayer, hoy y por siempre. Pero tengo que decirte que tal vez tú no necesitas una fe de milagro. Yo no estoy diciendo que yo tenía una gran fe de milagro. No, Dios quiso hacer esta obra en su libertad y soberanía, conforme a sus propósitos, contestar la oración de muchos, y no solamente mía, sino que Dios tiene su propósito. Entonces, vemos que este hombre es un hombre que tiene fe. Es un hombre que realmente tiene una fe verdadera. Está diciendo que creía en la palabra, porque dice, solo di la palabra, y eso es todo. Yo creo lo que tú dices, tú lo haces. Es un concepto de fe. Entonces, la fe sin obra es muerta, y la fe y la obra van juntas y son inseparables, y la acción. La fe tiene que ser práctica, tiene que ser viva, genuina, real, activa, que opera. Y si de veras crees, obedeces. Definitivamente tenemos que aprender de la humildad de este hombre, cómo este hombre se humilló y cómo confió, y estaba ese hombre creyendo que Jesucristo es Dios y que tenía todo el poder. La manifestación de esa fe en Cristo es que ese hombre está definitivamente creyendo que Jesucristo tiene todo el poder y podía, solo con dar la palabra, hacer las cosas y sanar. Así como hizo la creación, por la palabra. Fueron hechos los cielos y la tierra, en una manera resumida en 2 palabras, diríamos. Pero bien, ¿qué tanta fe tiene? Si tú me dices qué tanto le obedeces a Dios, yo te diría qué tanta fe tiene usted. Yo le tengo noticias, que definitivamente no es que tal vez usted llegue a tener una fe de milagros, una fe impresionante. Realmente lo que usted necesita es una fe de obediencia, es decir, hacer lo que Dios dice. Si usted dice creer en Dios y no le obedece, no es cierto que cree. Si usted cree y de veras le cree a Dios, usted va a hacer lo que Él manda. Él dice que prediquemos, va a predicar. Él dice que se congregue, va a congregarse. Él dice que le alabe, va a alabarle. Él dice que lea la Biblia, va a leer la Biblia. Él dice que dé buen testimonio, vas a dar buen testimonio. Él dice que realmente discipules, vas a ser discípulos. Él dice que andes con buenas compañías, lo harás. Él dice que lo busques en espíritu y en verdad, lo harás. Él dice que ore sin cesar, procurará orar sin cesar todo el tiempo. Usted va a caminar con Dios por fe. Entonces es importante que tanta fe tiene. La fe de obediencia es lo que Dios demanda de nosotros. Dios pide lo posible de ti. Dios pide que hagas lo posible. Es posible creer en Dios. Es posible obedecerle a Dios. Haga lo que realmente Dios manda. Es posible. Entonces, fe es dejar de confiar en mis recursos y confiar en los recursos de Dios. Ese es un concepto de fe. Fe es obedecer, según otro testimonio de Juan 4, 49 al 53. Que cuando Jesús dijo a ese hombre, tu hijo vive, el hijo del noble, el hombre se fue porque creyó, le obedeció a esa orden, ve, tu hijo vive, y se fue. Entonces, si de veras no hubiera creído, él se hubiera quedado pidiendo, bueno, Señor, ayúdame, no, yo quiero que vayas hasta allá conmigo. Este hombre también tenía una gran fe. Este hombre, el centurión, dice, no soy digno que entres ahí en mi casa. Yo realmente no soy digno de ti, pero si tú das la orden, se hace. Fe, entonces, necesitamos fe, y fe es descansar en el Señor. Fe es certeza, convicción de lo que se espera, aunque no lo veo. Fe, tenemos fe bíblica, tenemos fe teológica. Entonces, hay que ver que tenemos grandes lecciones en este mensaje sobre la fe de este hombre, que Jesús se siente maravillado. Jesús mismo testifica, dice, me deja maravillado este hombre porque no he hallado tanta fe ni en Israel, porque este hombre está diciendo, yo sí creo que
realmente yo soy un hombre bajo autoridad y yo soy un hombre que lo que me dice mi jefe, yo lo hago. Yo lo hago, yo obedezco a mi jefe. Y si él me dice que vaya, yo voy. Pero yo también tengo gente bajo mi autoridad y gente que están otros bajo mi autoridad que yo les digo, vengan y vienen a la palabra que le ordeno. Y le digo, vayan y van. Y digo a mi siervo, haz esto y lo hace. Entonces está diciendo, Señor, tú eres el jefe soberano, que tienes toda la autoridad y todo el poder, de tal manera que si tú dices, sea hecho, ese hombre está sano. Si tú das la palabra, solo da la palabra que mi siervo, mi empleado está sano y se sanará. ¡Qué grande fe! Realmente Jesús dijo, ve conforme tu fe te sea hecho. Y el siervo de ese hombre fue sanado. Este hombre, este amo, este jefe, este centurión, era un buen jefe. Tenía fe primeramente en Dios, grande fe. Tenía realmente, diríamos, piedad para con su súbdito, para con su siervo, para con su empleado. Era un buen jefe. Quería verlo sano y estaba preocupado por él. Y entonces vemos nosotros que tenemos grandes testimonios en la palabra de Dios, sobre todo, en la cual nosotros podemos confiar en estos testimonios 100% seguros. Como realmente cuando les contaba yo sobre esta mujer, esa mujer se levantó, dijo creer en Cristo, se bautizó, ¿verdad? No sé ahora cómo está, pero es importante que usted y yo podamos creerle al Señor, de verdad creerle de corazón. Yo me acuerdo que cuando estuve pidiendo a Dios para tener un vehículo, mi primer vehículo para movilizarme y hacer la obra de Dios, entonces me puse a ahorrar, a ahorrar un dinerito allí y ganando muy poco y muy poquito. Pero orando al Señor, ya tenía $200 recogidos y yo digo que, bueno, hace 20 años, 25 años cuando me sucedió eso. Y estaba ahí entonces orando y confiando y actuando. Fui a pasar el curso de manejo, aprobé, saqué la licencia. ¿Para qué quieres licencia? Me dijeron algunos si no tenés vehículo, pero lo voy a tener por fe. Y seguimos y luego un pastor me dijo, mira, para que andes en realidad adecuadamente, cómodamente con tu corbata, con tu smoking o suit o saco, puedas movilizarte bien. Necesitas un vehículo, te voy a vender este vehículo que tengo aquí. En ese tiempo, $1,000. Un carro que tenía de uso 20 años, lo había acondicionado, lo tenía con buen mantenimiento, pero tenía 20 años. 20 años son 20 años de uso. Y yo me puse a orar, yo dije, realmente fácilmente para pagarlo, pero ese carro pronto me dará un dolor de cabeza, un problema. Señor, ¿qué le digo al pastor? Lo llamé, y más bien él me llamó otra vez, bueno, que me dijo, vas a tomar el vehículo, vas a tomar este vehículo que te estoy ofreciendo, agárralo, hombre. Yo le dije, muchas gracias, pastor, pero realmente yo había orado y yo le dije, por no ofenderlo, y nada más él no se dio cuenta que yo le dije, bueno, muchas gracias, yo no quiero quedarle debiendo, nací en el departamento de León y no, realmente nos gusta estar debiéndole a nadie, así es que yo quiero agradecerle por su buena voluntad, muchas gracias, y yo le aviso de todos modos, gracias. Entonces colgamos el teléfono ya y seguí orando. Pasado un año, llegó un misionero, fundador de la VIMI en Nicaragua, ese hermano misionero Frank Rosser. Frank Rosser está en el cielo. Entonces, él llegó allá a mi casa y me dijo, mira, una persona, una joven, vino a estudiar español aquí a Nicaragua, ahora para llevar su vehículo es más costoso, perdería más dinero que comprarlo allá. Llevarlo, un montón de trámites, está en la aduana, lo quieren subastar, etc.
Entonces, queremos sacarlo de ahí y yo quiero realmente que tomes el vehículo. Es más, voy a donártelo a ti. Wow, y ese era en ese tiempo un Honda semideportivo, bueno, en buenas condiciones, solo 4 años de uso, bueno, seminuevo. De veras, yo dije, este es el carro por el cual yo estaba orando. Y solo di para la aduana, para los trámites, $500 y entonces se me concedió la petición. Ahora, si yo hubiera agarrado aquel vehículo deteriorado ya, honestamente, posiblemente ya el misionero no hubiera pensado en mí, sino que hubiera pensado, bueno, ya tiene para resolver, hubiera pensado en otro. Pero qué interesante, la fe es también esperar, orar y esperar en Dios. Esa es la verdad. La fe es esperar. Y hay un principio aquí también que podemos aprender en este pasaje sobre la gran fe de este hombre, que habla de que él está bajo autoridad y que otros están bajo autoridad de él. Y el principio de que si nosotros estamos sujetos a la autoridad, si nosotros estamos sujetos a la autoridad, otros se nos van a sujetar a nosotros con facilidad. Otros podrán estar bajo nuestra autoridad, porque nosotros vamos a tener autoridad espiritual y moral para exigir sujeción de los que deben de estar bajo nuestra autoridad, para sujeción para los que están bajo nuestra autoridad. Pero si un líder no es sujeto a la autoridad, entonces no espere que a los que están bajo su mando se sujeten a su autoridad. Y vemos las maravillas del Señor. Yo quiero decirte que usted, para ser salvo, usted no necesita, para ser salvo, déjeme decirle para concluir este programa, esta hora que me escucha, no me cambies de canal, quiero decirte algo muy importante. Amigo, también a todos los que nos pueden ver por este canal, realmente la fe que salva. Quiero concluir con esto. Tú de veras necesitas creer en Cristo y en la obra de Cristo para ser salvo. No en tus obras, porque ayunos no quitan pecado, vigilias no quitan pecado, misas, liturgias, diezmos, ofrendas, nada quita pecado. Pero si la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado, cuando creemos en Él y en su sacrificio y nos arrepentimos de nuestros pecados, Él sí tiene poder, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Usted lo que necesita es, de veras, para ser salvo, es creer en Cristo y en la obra de Cristo. La obra de nuestro Señor Jesucristo, amigo, es monumental. Es una obra perfecta porque Él no pecó. Es una obra extraordinaria. Necesitas confiar de que Él tiene el poder para perdonar tus pecados. ¿Puede o no puede? Tú sabes que puede. Yo te tengo noticia, realmente que necesitas esa fe de obedecerle al Señor y por fe dar ese paso de fe. Dar ese paso de fe de recibir a Jesucristo, de recibir el perdón por fe, de recibir la salvación por fe. ¿Por fe en quién? En Cristo y en la obra de Cristo. Allí Cristo no estaba siendo derrotado. Te tengo noticia, Cristo no estaba siendo vencido. Cristo estaba venciendo. En la cruz, Cristo estaba clavando la maldición de nuestros pecados. En la cruz, Cristo allí venció al pecado, terminó con el pecado. La sexta palabra que dijo Jesús en la cruz fue, consumado es. ¿Qué significa? El precio de la salvación ha sido completamente cancelado. Tu salvación está pagada. Tu salvación está pagada. Realmente lo que necesita es creer en Él de corazón, que Él murió por ti, murió en tu lugar para que tú no mueras eternamente. Esa obra allí Cristo terminó con el pecado, venció al pecado. Dijo, consumado es. Cristo en la cruz terminó con Satanás, es decir, venció al enemigo.
La Biblia dice en Colosenses 2:15, y exhibió públicamente a los principados y potestades, venciéndolo en la cruz, terminó con el diablo y sus demonios. Pero no solamente eso, el Señor Jesucristo al tercer día resucitó, venció la muerte. El segundo enemigo del hombre fue vencido. Su victoria, la victoria de Cristo, es nuestra victoria, es tu victoria, amigo. Debes de confiar, debes de creer y en esa manera, en fe, acercarte a Él para pedirle perdón y salvación. Él tiene el poder para perdonar tus pecados. Y tú lo sabes bien y tú lo crees. ¿Crees que Cristo puede perdonar tus pecados? ¿Usted confía de que Jesucristo puede salvar su alma? ¿Puede o no puede? Tú sabes que puede. Él puede salvarte para siempre, eternamente. Él tiene todo el poder. Lo hemos demostrado con testimonios bíblicos y testimonios vividos, reales en nuestra vida práctica. Él vive por siempre, está aquí, está ahí para entrar en tu corazón. Definitivamente Él quiere salvarte. Que estos testimonios o milagros en la Escritura son para que creamos en Él, para que confíe en Él. Son con el propósito que las personas confíen de corazón en Cristo, que Él tiene el poder para perdonarle y para salvarle, para ser salvo. Estos testimonios de fe que da la Escritura, que estimula tu fe, es para que usted en esa fe se acerque y le invoque su nombre y sea salvo. Esos testimonios que tenemos aquí, ese es el fin, esos son los propósitos o el principal propósito de los milagros. Es para que las personas confíen en Cristo, para que Dios le haga el más grande milagro en su vida. ¿Cuál? Le salve. El más grande milagro es la salvación que usted puede recibir al orar conmigo. Repita esta oración. Únase y pídale que le salve. Pídale, dígale: Padre Celestial, te doy gracias porque Cristo Jesús murió en mi lugar. Yo creo que Él tiene el poder para perdonar mis pecados. Perdona mis pecados. Salva mi alma. Soy tuyo para siempre. Me entrego a ti. Gracias por salvarme. Te recibo en mi corazón. Eres el dueño de mi corazón. Eres el Señor de mi vida. En el nombre de Jesús. Te lo pido. Amén. Amén. Dios le bendiga. Dios lo guarde. Y esté ahí usted yendo a una iglesia cristiana, orando, y a una iglesia bautista sobre todo. Que Dios los bendiga. See you.